justamente, y justamente vamos a seguir el debate con la opinión de los panelistas. Selva. Bueno, yo también recomiendo el artículo de Gabriel Pereira que salió en Búsqueda, porque me parece impactante y necesario para pensar. Me cuesta creer que no haya un plan vinculado a las cárceles cuando es un problema tan comentado y tan trasnochado y tan problemático en sí mismo para la sociedad uruguaya, por los temas de la reincidencia, por los temas de cómo se ha criticado hasta el tema de los derechos humanos, ya sea en los gobiernos del FA como en gobiernos anteriores, y que esta coalición que llegó para cambiar en 18 meses no tenga un plan o no haya empezado a ejecutar un plan y recién ahora esté estudiando mediante un GACH que yo no conozco quienes lo integran, pero supongo que son personas idóneas, esté hablando sobre el tema. Lo digo porque en realidad, más allá de las contradicciones que hubo sobre la fuga, contradicciones que todavía hoy no me explico, por ejemplo, la ropa que a 10 días de ocurrido la fuga, el ministro se atreve a tuitear y mostrar en foto la ropa que supuestamente dejó en el perímetro, parecería que el perímetro en 10 días no se revisó, que estaba roto, y ahora la fiscalía dice que esa ropa no pertenece al fugado, etc. Esas son contradicciones que verdaderamente confunden y hacen no confiable la opinión del ministro. Hay que admitirlo que es así. Pero más allá de eso, me interesaba destacar un tema vinculado a lo que el ministro llama un éxito del trabajo de seguridad, y que es el aumento de 2.000 presos y el consiguiente hacinamiento de las cárceles. Y entre esos 2.000 presos quiero llamar la atención sobre un tema que está vinculado a el aumento del 60% de la población femenina en las cárceles, que aumentó, es decir, hay 500 y pico de mujeres que han ingresado a la cárcel mediante el artículo de la LUC que se quiere derogar, el artículo 74, por el microtráfico. Este artículo lo que hace es determinar que así sea un microtráfico, sin especificar ni la cantidad ni el tipo de droga, y agrega además el tema del hogar, es decir, porque está vinculado a las bocas, a eliminar las bocas, pero también está, muchas de estas mujeres, la que han pasado a la cárcel, son personas que visitan a sus esposos o a sus hijos en la cárcel, porque son las que han quedado, tienen a su familiar retenido, y se da la gran contradicción de que este artículo no admite ni escarcelable, no es escarcelable el delito, no se puede, digamos, menguar con penas, por ejemplo, con estudio y trabajo, como otras penas, y se ha llegado al absurdo, según lo que denuncia Rodríguez Nadir, de que hay mujeres presas con 4 años mínimo de prisión, de 4 a 15 años, mujeres que pasan a estar presas por 16 gramos de marihuana que transportaban para su compañero o su hijo. Y Sereta, otro destacado abogado, reivindica o dice que por qué el ministerio no anuncia a estas mujeres que están sometidas a la posibilidad de ir a la cárcel por 4 o 15 años, ¿no?, detenidas, por delitos de este tipo, que aunque sea se pongan carteles porque la gente no está informada, que la LUC modificó este artículo sobre estupefacientes. ¿Por qué digo esto? Porque esto, además de traer los problemas que trae de hacinamiento en las cárceles, trae otro problema concomitante, que son los hijos de estas mujeres que quedan al amparo del INAU, porque muchos de ellos, hasta los 4 años, las mujeres pueden tener sus hijos con ellas en la cárcel, pero el resto quedan al amparo del INAU, o sea, quedan sin padre y sin madre. Entonces, yo creo que es un tema de revisar. Sé que en el Parlamento hay diputados, tanto de la oposición como de la coalición, que están dispuestos a analizar este tema de la LUC en concreto, este artículo, y no creo que sea un éxito llenar las cárceles solamente así como está planteado por el ministro, porque creo, repito, que la cárcel ha demostrado no ser rehabilitante en las condiciones en que se está, sino al contrario, ha demostrado que hay primarios que terminan siendo delincuentes de alta gama cuando salen de la cárcel. Además de que desde la cárcel hay delincuentes que siguen dirigiendo el delito. Esto está demostrado, o sea que en realidad no creo que sea ese el éxito del ministerio. Entonces, me parece y reivindico que lo más importante de la interpelación de ayer es el famoso tema de las cárceles
y cómo se da una solución a este tema. Y creo que ahí hay un gran vacío de respuesta del Ministerio. Bien, yo creo que Silva hizo varias referencias y no quiero dejar de por lo menos hacer un breve comentario de cada una de ellas. Lo primero, lo que hay y lo que el ministro dijo, repitió y nosotros reivindicamos y reiteramos es la ausencia de un plan como política de Estado. Hay acciones concretas y ejemplo ayer el ministro dio al menos dos. Uno, el ministro mostró cómo fueron tomadas las cárceles al comienzo de esta administración y cómo han ido mejorando y que queda mucho por hacer. Claro que queda mucho por hacer, pero la evolución a lo largo de estos 18 meses desde que el gobierno, este nuevo gobierno, ha asumido responsabilidades. Segundo, el plan Dignidad Laboral. Es una propuesta, un programa ideado por el ex ministro Larrañaga, que fue incorporado en la rendición de cuentas justamente y que el año pasado incluso se habían introducido algunos elementos preparatorios en el presupuesto que marcan que son acciones concretas en políticas carcelarias. Lo que son en todo caso sí son acciones que desde el gobierno se pretenden instrumentar o se están instrumentando. Lo que dijo el ministro es que lo que no existe es una política carcelaria como una política de Estado, que es lo que a partir de la LUC se pretende comenzar a trabajar. Respecto a que no sea un éxito llenar las cárceles de presos, bueno, sí, en realidad uno quisiera, como cualquier ciudadano de bien, que el delito no exista, que seamos todos honestos y que por lo tanto, no solamente que no hayan presos, que no hayan delitos y por tanto si no hay delitos, no tienen que haber presos. Pero eso no deja de ser una utopía. Entonces, en una sociedad donde el delito existe, la decisión es muy clara, o los delincuentes están adentro y están recluidos o están en la calle, eventualmente generando y posibilitando que la gente honesta sea víctima de nuevos delitos. Por lo tanto, ante esa decisión, lo que el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y desde el Ministerio del Interior, primero encabezado por Larrañaga y ahora por Luis Alberto Heber, lo que se ha dicho que el razonamiento va a ser muy claro. Los delincuentes adentro de las cárceles. ¿Pero a ti no te parece absurdo que mujeres estén Pero presas? vayamos por partes. Yo quiero, porque el tema de esa generalización no deja de ser como, bueno, es preferible que estén en la calle sueltos, y esa fue la lógica del primer gobierno del Frente Amplio, donde el ministro Díaz liberó y se liberaron en torno a los 1000 presos, y generando que en una lógica de el crecimiento económico va a provocar que los delitos bajen, y no solamente que se equivocaron, sino que fue mucho peor. El crecimiento económico de esos años significó un aumento en los delitos y significó un aumento en la población carcelaria en consecuencia. Por lo tanto, uno lo que tiene que partir de la base es que en una sociedad democrática, donde rige el derecho, aquel que comete un delito y que está penado por la ley, es claro, si la policía es efectiva en la persecución y en la obtención de medios probatorios para su formalización y posterior condena, el individuo, si lo amerita, tiene que estar recluido. De hecho, el ministro también lo ha dicho, que hay una cantidad muy importante, similar casi a la cantidad de población privada de libertad, con medidas alternativas, que de hecho desde la oposición se reclama que crezca aún más. El tema es que lamentablemente no se cuentan con los recursos humanos, entre otras cosas, para poder controlar el efectivo cumplimiento de esa población que está con medidas alternativas y que no esté privada de libertad. Y con respecto a las mujeres, Y respecto a las mujeres, pero yo dije que quería contestar las tres. Sí, sí. Y respecto a las mujeres, Selva creo que en una precisión hizo un dato que es central. El delito ya existía. Lo que se introdujo en la modificación del artículo 74, y ahí el diputado Subía, debido a su experiencia como fiscal, ha sido muy claro cuando lo ha tenido que explicar. Lo que ha cambiado, el numeral que se ha introducido, es la utilización del hogar como sagrado inviolable justamente para el tema del microtráfico, porque justamente se aprovechan de una circunstancia que la Constitución protege para delinquir. Entonces, evidentemente, aquí cuando
indica cuando se dice, creo que hay que contar toda la modificación normativa. Porque este es un caso puntual, pero también hay otros casos donde de la norma que fue modificada por la LUC se le atribuye una característica o una consecuencia que en realidad ya viene de antes, lo que puede ser una variación. Ahora, si en el hogar donde un individuo duerme, donde vive, y que la Constitución lo ampara, se aprovecha esa persona, ese individuo, para cometer delito, eso tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado. Si eventualmente hay voluntad política de analizar esta norma como cualquier otra norma, El siempre 95. se Perdón. está- Pero nadie lo Siempre, Sí, sí. siempre se, No tengo tiempo. No, siempre ok, se está ok. dispuesto a conversar y a dialogar. Lo que no se le puede atribuir a la norma es una condición que no tiene, porque el delito es preexistente. Ya la norma anterior ya lo establecía. Bien. Rodri Pupo. Bueno, entre lo sublime y lo ridículo a veces hay una delgada línea, ¿no? Yo creo que esta interpelación raya con lo ridículo. Yo me ponía en el lugar de llevar a un visitante extranjero, un observador extranjero al Parlamento en el día de ayer y tener que explicarle lo que estaba pasando allí, alguien que no sabe nada de lo que pasa en el Uruguay. Y tener que decirle a esa persona, mira, están interpelando a un ministro. Ah, ¿cuánto tiempo hace que está el ministro trabajando? Mira, había un ministro del Interior que estuvo trabajando un año y 2 meses y que lamentablemente falleció el 22 de mayo de 2021. Esta persona, Luis Alberto Heber, debe haber entrado realmente en el ministerio con cierto conocimiento de lo que pasaba allá por el 15 de junio. Quiere decir que tiene 3 meses y 15 días, que era 3 meses y medio de trabajo en el ministerio. Ah, así que están interpelando a un ministro que hace 3 meses y medio que está. Entonces tiene que haber pasado algo muy grave. No, lo que pasó es que se escapó un preso y lo recapturaron a los pocos días. Ah, ¿y quiénes lo interpelaron? Los que estuvieron en el gobierno anterior. Pero entonces los que estuvieron en el gobierno anterior hicieron las cosas bien. No, fue un desastre. En el 2018 se comieron un preso adentro de una cárcel. En el 2010 incendiaron a 20 personas adentro de una cárcel en Rocha y murieron 12. Y después ese mismo Estado, Frente Amplista, le negó los recursos y le metió cuanta chicana hubo a los familiares de los presos que murieron. Ah, mirá vos. Y yo tener que explicar todo eso a ese visitante extranjero y decirle que se está procesando una interpelación a un ministro que hace 3 meses y medio que está trabajando, se me volvía algo inexplicable. Diga que fue una siesta que me desperté todo sudoroso y dije, bueno, no, la realidad es peor que el sueño, la realidad es peor que esta pesadilla. Una vergüenza lo que pasó ayer. De esas vergüenzas aún así quiero extraer algunas cosas como la que dijo Pepe que son rescatables. Yo creo que dentro de todo, si hay algo bueno que podemos extraer de lo que pasó ayer, es de tratar de convertir la política carcelaria y la política de rehabilitación del Uruguay en una política de Estado. Y mucho más en este momento. En momentos de vacas flacas, en momentos de venimos saliendo de una pandemia, en momentos donde hay pocos recursos, de la manta corta, yo creo que la última prioridad, no es una prioridad, pero lo último que está pensando el ciudadano uruguayo promedio es de brindarle recursos a los que están presos, a los que están en las cárceles. Entonces, es un problema de todos los partidos políticos, de toda la sociedad, el encontrar una solución. Recuerdo que hace un año atrás el exministro Larrañaga presentaba un proyecto, ayer yo creo que el ministro Heber se refirió a él, y yo creo que es una buena idea, en vez de estar pidiendo la renuncia al ministro, es sumar esfuerzos con el resto de la sociedad para establecer una política entre todos. Algo decía ayer la miembro interpelante cuando dijo en un momento, nos gustaría tener un ministro con el cual poder intercambiar ideas. Lástima que a las 2 horas le pediste la renuncia, ¿no? No sé cómo, si querés intercambiar es una lógica. Ahora, si después le pedís la renuncia, está medio bravo. Pero yo creo que aún así el ministro tiene que extender su mano para establecer una política entre todos. Bien. Y para ser absolutamente objetivos, no me importa que esté el diputado acá, se lo tengo que decir, las expresiones de Heber al final fueron muy infelices. No me gustó lo que dijo y su ejemplo con lo de Gargano. Yo creo que no hay político acá que se salve, no hay ministro acá que se salve de su responsabilidad para con los ciudadanos. Eso de que si me pedís la renuncia no te la voy a dar, no es así, no me pareció correcto, se lo tengo que decir. Bien, Camino.
Bueno, un montoncito de cosas. Primero, por honestidad intelectual, quiero decir que tengo un matiz o incluso una diferencia con lo que creo advertir la idea mayoritaria de mis compañeros de trabajo. No me quedó claro, pero si Juan Martín está en esa línea. Yo creo que no, yo creo que las interpelaciones son buenas, son útiles, siempre, en cualquier circunstancia, aunque se sepan cómo terminen, ¿no? Fíjate, la crónica de una muerte anunciada que vos citabas del Gabo, ¿verdad? Y eso no implica, a pesar de que sabemos que hay una muerte, que no la leamos, ¿no? Como era muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano, así arranca 100 años de soledad y fue leída otras veces, ¿no? Quiero decir, esta idea de que sabemos cómo termina, me parece que no alcanza para entender que la herramienta democrática por excelencia, no debe ser utilizada. Porque además nos estamos obviando de la máxima del maestro Tavares, sin alusiones personales, que lo que importa es el camino, ¿no? Quiero decir, hay cosas, justamente, lo dijeron los compañeros, hay cosas que ayer ocurrieron en la interpelación, que a mí además como ciudadano de la República, a mí me gustan que haya ocurrido, Lo dice ¿verdad? Camino, lo que importa es el camino, lo acaba de decir. Por eso, Camino. Bueno, pero Sí, usted escucha bueno. la mitad de la frase. No, sí, Dije, escucho, sí. sin aludir a Bueno, Sí. vamos que no tenemos tiempo. Bueno, Vamos. pero Dale. no me escuchó. Escúchame No, todo, te Juan. escucho, te escucho. No me escuchaste todo. Estabas en la siesta. Lo que entiendo es lo siguiente. A mí me parece que hay que hacer hincapié, yo ahí estoy junto a Pepe, en las cosas que tienen que ver con la idea, ya ahora explícita, como no creo haber recordado antes, de una necesidad de política de Estado a propósito del sistema carcelario, la admisión de que las cárceles hoy día son un infierno, ¿verdad? Ese es un asunto para mí lo suficientemente contundente como para decir, bueno, basta, ya estamos todos de acuerdo. Estaban los otros, ahora estos, los que vendrán mañana, en el rol de la oposición, en el rol de... Bueno, ya está. Y yo creo que tenemos de una buena vez por todas una preciosa oportunidad, diputado, para alejarnos de esa lógica que en el fondo, es absolutamente inadecuada acerca de que si la gente no lo pide o si la gente no lo quiere, el sistema político no tiene que escucharlo. Y no es así siempre. Por supuesto que el sistema político representante de los ciudadanos tiene que hacerse eco de las preocupaciones de la gente. Pero a veces al público hay que decirle cosas que el público no quiere escuchar. Por ejemplo, es hora de invertir dinero, parte de nuestros impuestos en mejorar el sistema carcelario. Y si no te alcanza con el argumento de que estamos violando derechos humanos y en ningún lugar está escrito que una persona luego de cometer un delito, de salirse de la norma, de cometer un crimen, debe sufrir todo tipo de violación con relación a los derechos humanos. En ningún lado está escrito, ¿verdad? Y sin embargo lo estamos haciendo, todos, ¿no? Ahora, hace 15 años y hace 30 también. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ese es un argumento suficiente para no hacerlo. Pero si no te alcanza, está el otro argumento. Esa persona va a salir de la cárcel. Y es muy probable que cometa un crimen peor incluso al que lo llevó por primera vez, razones de sobra. Yo tengo un matiz con Juan Martín, a quien aprecio y ¿por qué no? Quiero mucho también. Es cuando dice, si cometes un crimen, a la cárcel. Bueno, a la cárcel según quién lo haya cometido, según qué tipo de delito, ¿verdad? Claro. Hay arriba de la mesa un insumo que tiene el cuerpo, el poder que vos integrás, que es el del comisionado del sistema parlamentario, es decir, trabaja para nosotros, trabaja para el sistema parlamentario. Hay un insumo acerca de qué cosas hacer. Ya no podemos decir, es que no sabemos muy bien hacia dónde. Está ahí. Metámosle el diente a ese asunto. Me parece que si no, nos perdemos otra buena oportunidad. Y para terminar, siguiendo lo que decía Juan acerca de lo que dijo Heber, del mismo modo que Luis Alberto le dijo a Reinaldo, ¿no te das cuenta que si nosotros pedimos la renuncia, seguramente vos vas a seguir y a lo mejor a nosotros nos conviene? Del mismo modo, podemos también, con la misma lógica, suponer que si el Frente Amplio pide constantemente la renuncia de un ministro, es porque lo que quiere es que siga. Fíjate si le habrá servido pedir la renuncia un día sí y otro también a Bonomi. El gobierno de la época no lo quitó y yo pregunto, ¿y para quién terminó siendo una buena noticia?
¿Para el gobierno de la izquierda o para la oposición de centro-derecha? ¿Verdad? Así que esos juegos siempre están presentes, son la política y no deberían asustarnos. Bien. A mí me preocupa lo otro, lo institucional. Reflexión final, diputado. Muy breve para entrar a lo que Juan y Alejandro comentaron. Tal cual, no es para todos los delitos. Creo que lo dijimos. Si el caso lo amerita, no es lo mismo, no se puede comparar todos los tipos de figuras delictivas. Hay situaciones que hay penas de penitenciaría, hay otras que son escarcelables. Está de moda la inflación carcelaria. Bueno, está de moda la inflación carcelaria. ahí la cuestión es que en la norma se establece y establece los casos que sí y casos que no. Y por sobre todas las cosas, lo importante es que deja en manos primero del fiscal y luego del juez la determinación en función de lo que la norma establece. Segundo, los comentarios, creo que uno no puede perder de vista, y tal vez, claro, uno que está todo el día y los colegas del gobierno y de la oposición no dejan de ser compañeros de trabajo. Yo siempre lo veo así, que si uno no genera un ámbito de distensión, como seguramente pueda pasar en todos los ámbitos de trabajo, uno no comparte, ni uno es amigo, ni comparte el 100% de las cosas en ningún ámbito de trabajo, pero genera inexorablemente espacios de distensión donde para que el clima sea un buen clima de trabajo. Creo que el comentario final del ministro Heber apuntó hacia eso, a distender una sesión de 20 horas, una interpelación de 20 horas, que si uno siempre termina con el lenguaje crispado, también es criticado por el lenguaje crispado. Cuando uno busca distender el ámbito, creo que también ayuda. Hay que verlo en ese aspecto. En cuanto a la situación general, la herramienta de la interpelación, por supuesto que la defendemos, por supuesto que es de utilidad. Creo que hay que ver el objetivo de la interpelación. Yo creo que el objetivo que se buscaba ayer del llamado a sala no se condecía con el llamado a sala. Que eso no quiere decir que si mañana se interpela a otro ministro, eso no sea útil para el sistema político, para la sociedad, para los medios de comunicación. Pero si el objetivo era el que se anunció de antemano, que era intercambiar, que era generar espacios de diálogo, que era justamente construir, eso no se genera en una interpelación. Eso se genera en otros ámbitos. Esperamos que realmente estas instancias de llamados a sala, que se irán determinando, se irán dando en función de que la oposición así lo quiera. Tiene los votos para llamar a sala con 1/3 de la Cámara, puede llamar a sala a cualquier ministro. Por lo tanto, eso estará en manos de la oposición. Más allá de eso, es la propia oposición que se va a dar cuenta si termina siendo útil o no. Yo creo que aquí hay un tema que es central y con esto termino. Que le haya sido funcional o no la continuidad de Bonomi a los entonces partidos de oposición, creo que eso no es lo que importa. Lo que realmente importa es que no le fue funcional o no le fue de ayuda a la población que vivió durante los últimos 10 años de la administración frente amplista el peor desastre de políticas de combate a la inseguridad y de combate a la delincuencia. Y en estos momentos, luego de 1 año y medio de gestión del presidente Lacalle Pou, con el ministro Larrañaga y con el ministro Luis Alberto Heber, la gente empieza a sentir, ve que se puede volver a vivir en tranquilidad, y eso no quiere decir que no hayan delitos, porque la utopía del delito cero no existe, es una utopía. Pero la gente empieza a sentir que puede volver a vivir en paz, que no tiene que estar mirando para el costado con el temor de que le arrebaten la cartera o que lo tiren y lo revuelquen. Creo que eso es lo importante y lo que hay que pensar más allá de las cuestiones políticas, que naturalmente uno como bicho político, como ser político, lo tiene y va en la sangre. Creo que tiene que pensar más en el bosque que en el árbol. Y en ese sentido creo que va por ahí. Muchas gracias, diputado Barbarino. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Antes de recibir a nuestro próximo invitado, les tengo que decir que tienen que conocer la línea de aires acondicionados Smart D.